Ok, bueno, bienvenidos nuevamente al seminario, a la primera sesión del año del seminario permanente de teoría de continuos e hiperespacios. Me permití programarme para esta sesión. Voy a hablar un poco de funciones inducidas, un trabajo que se realizó con una estudiante. Voy a apagar mi cámara porque veo que no está muy bien. Un trabajo que se realizó con una estudiante que ahora está en maestría, y de una clase de funciones que no son muy comunes en el estudio de las funciones inducidas entre hiperespacios, ya que pues, los hiperespacios siempre los estamos pensando eh, mayormente o la mayor parte del tiempo para continuos. Entonces este tipo de funciones para continuos a veces pierde un poco, un poco de interés por la facilidad con la que resulta, ¿no? Todas las funciones de las que voy a hablar, pues van a ser funciones que entre continuos, este, pues no tienen tanto sentido porque todas las funciones cerradas van a cumplir con estas condiciones. Y bueno, lo voy a presentar para productos simétricos. Una parte está hecha para el hiperespacio de sucesiones convergentes, pero hay otra que no está hecha, bueno, más bien no está hecha para otros hiperespacios como el 2 a la X. Entonces, ahí cabe una posibilidad de trabajo. Eh, Bien, bueno, pues para un espacio topológico Hausdorff, definimos el enésimo producto simétrico como la colección de todos los subconjuntos no vacíos con a lo más n elementos. Entonces uno podría pensar que si aquí tenemos el espacio X, un elemento típico del Fn, pues sería una colección de puntos, una colección finita de puntos que están por ahí en el espacio X. Para definir un poco como la cercanía de los puntos en el hiperespacio, pues lo que hacemos es pensar que dos puntos en el hiperespacio están cercanos si cuando tomo abiertos alrededor de cada uno de los puntos del primero que di, que le voy a llamar A. A este le voy a llamar A. Si para cuando tomo una familia finita de abiertos, pues ahí dentro hay una cantidad finita de puntos, tal vez en alguno haya más, sin rebasar el n que hayamos dado, en cada uno de los abiertos que hayamos tomado para el elemento A. Entonces, en ese sentido, en ese caso, estaremos diciendo que el B está cercano al A. Y la colección de estos conjuntos van a formar una base de lo que le vamos a llamar topología de Vietoris para el enésimo producto simétrico. Entonces, esta sería la idea de cercanía, ¿no? Realmente es con lo que me quiero quedar, que dos puntos en el hiperespacio están cercanos si los puntos que los conforman están cercanos. Esa es con la idea que me quiero quedar, más que la topología de Vietoris. Ya que le dimos una topología al hiperespacio, pues podemos pensar en funciones entre hiperespacios que resulten ser continuas. Y una familia importante es la familia de funciones inducidas. Entonces, yo tengo dos espacios, X, X y Y, X y Y. Tengo aquí mi función F. Este, lo que va a hacer la función inducida va a ser tomar un elemento del hiperespacio, que de principio pues es un subconjunto finito de a lo más n elementos del espacio X, y pues mandarlo a la imagen bajo F, ¿no? Si este es A,
Este conjunto de acá va a ser Fn de A. Simplemente es la imagen y es preocuparse pues a dónde mandó F a cada uno de los puntos, pensando en que pudo haber sido así. Entonces, para cada A, la función inducida lo que hace es enviar a su imagen al conjunto. Esta función resulta ser una función continua siempre que la f lo es. Entonces uno podría empezar a preguntarse qué relación hay entre las propiedades topológicas que pueda tener la función f con respecto a la función inducida, las clases en las que vive. De manera general, dada una clase de funciones entre espacios Hausdorff, que le voy a llamar m, perdón, y un número natural, pues el problema está en qué implicaciones hay entre estas dos condiciones. F está en M o Fn está en M. Les repito, de esto ya hay bastante con otros hiperespacios, ¿no? 2 a la x, c de x, y para los productos simétricos también ya hay algunos resultados. El hiperespacio de las sucesiones convergentes también tiene algunos resultados. La lista es larga de todo lo que se ha hecho para funciones inducidas. Pero bueno, aquí encontramos un huequito en el que todavía podríamos buscar dar algunas respuestas. Los resultados de los que buscamos son como de este estilo, ¿no? Es decir, la función es de una clase, tratar de ver que su inducida también lo sea. Entonces, una idea de la demostración de este hecho es, vamos a pensar que la función f es sobreyectiva y hay que tratar de ver que la función fn es sobreyectiva. Entonces, pues al hiperespacio no lo dibujo, solo me quedo con los espacios, ¿no? Y de ahí voy a tratar de deducir algunas cosas, ¿no? Para los hiperespacios, bueno, entonces, para ver que sea supereyectiva, lo que hago es, pues, tomar un elemento B en el enésimo hiperespacio, en el enésimo producto simétrico, perdón, del Y, y lo único que hay que hacer es, bueno, como sé que la función f es supereyectiva, para cada uno de los puntos, pues tomar un punto en su preimagen. Entonces tomo otro y estaría por acá, y si tomo otro, estaría por acá. Entonces este elemento A, que resulta también ser del enésimo producto simétrico del X, pues bajo la función f va a dar a en otras palabras, el Fn de A, pues resulta ser pues el conjunto, el elemento B del enésimo producto simétrico. Por lo tanto, la función sería sobreyectiva, siempre que la f lo es. Eso estaríamos viendo que f sobreyectiva implica que Fn pertenezca a la misma clase de funciones entre espacios Hausdorff. Para la otra implicación, es decir, que si la Fn lo es sobreyectiva, tratar de ver que la f es sobreyectiva, pues la idea sería la siguiente. Entonces seguimos pensando nada más entre la función entre los espacios. La idea es tomar un punto aquí, un punto y ahora ese y ponerlo como un conjunto singular, y ese debería de vivir, o más bien vive, en el enésimo producto simétrico de y. Este es un símbolo de pertenece al Fn de y. Como la función inducida es sobreyectiva, entonces existiría un elemento que podríamos pensar como en el Fn de x, de modo que Fn de A pues sea el singular del y. Bueno, pues cada uno de estos puntos pues va a ser enviado bajo la función f al y, ¿no? Si la imagen de fn es precisamente y, por cómo definimos, esto sería f de a, que correspondería al singular del y. Entonces, todo punto de a lo está mandando al y. Entonces, basta con tomar uno de ellos para poder asegurar que existe un elemento del espacio x que bajo la función f va a dar al y. Entonces, de este tipo de
De este tipo de resultados son los que buscamos. Ahora vimos que si la inducida está en la clase de las sobreyectivas, la función también lo va a estar. Las funciones que les quiero presentar el día de hoy tienen que ver con sucesiones. Se define a partir de convergencia de sucesiones. Entonces quisiera detenerme un poco al estudio breve de sucesiones en el hiperespacio, en el enésimo producto simétrico. Bueno, voy a pensar que por aquí tengo un elemento A, este es un elemento A, y voy a tomar una sucesión que le converge. Voy a pensar que la tiene 3 elementos, y voy a pensar en una sucesión que le converge. Entonces el primero, pues podría también tener 3 elementos, A1. El segundo, pues si la n es lo suficientemente grande, podríamos pensar que puede tener 5 elementos, y este sería el A2. Y podríamos continuar, ¿no? Pensar que este, este sería el A3, ¿no? Y podemos seguir pensando con más elementos. Aquí de la sucesión, por ejemplo, podría ser el A4. Y la sucesión, pero estoy pensando que es una sucesión que está convergiendo en el Fn a este conjunto A. Bueno, ¿qué es lo que nos dice este resultado? Es una caracterización muy técnica de convergencia en el producto simétrico, y lo que nos dice es que si yo tengo una sucesión convergente a una que está en el enésimo producto simétrico, lo que podemos hacer es como que elegir eh, eh, una parte de cada uno de los elementos de la sucesión convergente, de modo que esto me va a formar una sucesión convergente a cada uno de los puntos. Eso es, en términos generales, lo que nos está diciendo, que podemos tomar una parte del A1 para formar una sucesión convergente a la en el Fn, ¿no? Una parte del A2, en este caso serían 2 puntos, 1 punto, 3 puntos del A4, y así sucesivamente. Y no necesariamente vamos a poder elegir el mismo número de elementos en cada uno de los elementos de la sucesión, ¿no? Aquí podemos elegir 2, 1 y 2, 3, 2 y 1. Bueno, dependemos de cómo esté la sucesión convergente. Pero bueno, podemos siempre partir los elementos de la sucesión de modo que obtengamos sucesiones convergentes a los singulares de los elementos de A. Y eso va a ser de gran ayuda para lo que quiero presentarles. Bien, ya que hicimos esa división, pues les presento la primera clase de funciones. Se llaman double sequence covering en inglés. En español la traducción no se oye muy bien, por eso lo dejo así. Sería algo así como 2 cubriente por sucesiones o algo así. Entonces prefiero así, double sequence covering. Y eso va a ser si para cada y en y, déjenme, voy haciendo el dibujo. Nada más, voy a empezar haciendo un dibujo general. Si para cada y en y, ¿no? Y para cada x que esté en su preimagen, podríamos pensar que estos x viven en su preimagen, en la preimagen del y. Se cumple la siguiente condición: siempre que yo pueda tomar una sucesión convergente al y, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar algo como de este estilo, pensando en que este es y1, y2, y3, y4 y así sucesivamente. Para cada uno de estos puntos se puede tomar igual una sucesión convergente. Aquí a estos puntos les voy a llamar xn, de modo que la sucesión converja al x que hayamos elegido, en este caso elijo a y que la imagen bajo la función f vaya al correspondiente yn. Entonces, para cada punto en y para cada punto en
En su preimagen se puede hacer esto con las sucesiones convergentes. Entonces, surge la pregunta, ¿qué pasa con esta familia con respecto a las implicaciones? Que si f pertenece a la familia, la función inducida también pertenezca. Bueno, lo primero que uno puede encontrarse es que podemos encontrar funciones que son dos sequence covering, de modo que su función inducida no lo sea. Y un ejemplo sencillo es este, el del valor absoluto. Aquí creo que debe de haber puesto 0. En lugar de 3 debe ser 0. De 0 a 3. ¿No? Bueno, aquí voy a tratar de hacer un dibujo de por qué sí es una función dos sequence covering. Y en un siguiente dibujo diría por qué no es porque su inducida no lo es cuando la n es mayor o igual que 3. Aquí estoy pensando que está el 0, aquí está el 3, el menos 3 y el 3. Entonces, cuando tomamos un punto y, perdón, ahí no lo debo de tomar, sino aquí abajo, que este es el contradominio, tiene dos posibilidades en su preimagen, o es el mismo y o es el menos y. Así cuando tomamos una sucesión que esté convergiendo al y, no es difícil de convencerse. Una sucesión como esta, pues que si elegimos al y como el punto en la preimagen, pues serviría prácticamente la misma sucesión. Y si elegimos al menos y, pues habría que tomar los inversos aditivos de cada uno de estos de aquí y encontraríamos tal sucesión que bajo la función f, pues va a dar a esta sucesión de aquí abajo. Entonces sería o xn o los menos xn cuando elijamos al menos y como elemento en la preimagen. Bueno, eso sería el por qué esta función sería dos sequence covering. Pero ¿por qué no cuando tomamos la función inducida y la n mayor o igual que 3, por qué no resulta ser una función sequence covering? Bueno, pues resulta que si consideramos aquí al 0, al menos 3, al 3, tenemos en la función valor absoluto de 0 a 3. Vamos a elegir un elemento aquí en el fn del y. Aquí voy a tener la función f, ¿no? Entonces, en el hiperespacio sería tomar un elemento de al menos, de a lo más, perdón, n elementos, donde el n es mayor o igual que 3. Voy a elegir al 0 y al menos 2. Un elemento en su preimagen bajo la función inducida sería elegir al 2, al menos 2. Aquí me equivoqué. Nada más es el 2. Perdón, aquí es el 2. Y en su preimagen sería elegir a este conjunto de 3 puntos. Al menos 2, al 0 y al 2. Bajo la función inducida, pues va a dar a ¿no? No es difícil de convencerse. Bueno, entonces quiero ver que hay una sucesión convergente hacia el 0,2 en el Fn, de modo que no puedo encontrar una sucesión convergente en el Fn del X que bajo la función inducida vaya a dar a cada término de la sucesión de abajo, para convencerse que no es dos sequence covering. Y la sucesión, pues vamos a emplear a los elementos 1 entre n. Dependiendo, bueno, 1 entre k, perdón. Dependiendo de la n que sea, por ejemplo, podemos empezar, voy a fijar ideas para n igual a 4. El primer elemento de la sucesión sería tomar al 1, al 1 medio, al 0 y al 2. Eso me formaría al A1. Si queremos dibujar al siguiente, al A2, sería elegir al 1 medio, al 1 tercio, al 0 y también al 2, ¿no? Este sería 1 tercio y ese sería el elemento A2.
Estoy pensando en n igual a 4. Déjenme ponerlo por acá para que no se nos olvide, pero la idea en general es la misma, tener tantos puntos como n sobre la sucesión convergente 1 entre n, junto con el 0 y con el 2. Entonces, así seguiría la idea, ¿no? Con los otros elementos sería tomar al 1/3, al 1/4, al 0 y al 2, y ese sería el A3. Y así continuamos, y esa sucesión pues va a converger a la que era el elemento que solo constaba del 0 y del 2. Entonces, ahora quiero ver cómo sería una sucesión acá en el dominio del Fn del dominio, perdón, que vaya a dar precisamente a esta. Bueno, pues ya tengo aquí tres elementos y estoy pensando en n igual con 4. Entonces, por ejemplo, para el primer elemento, pues solo podría elegir o al 1 o al 1 medio, nada más, a uno de los dos. Entonces, si elijo al 1, ya no voy a poder elegir al 1 medio porque pues tengo que tener convergencia hacia el elemento del F4, que sería el -2, 0 y 2. Entonces no podría elegir más de un punto. Bueno, si los eligiera, por ejemplo, con el 1 medio, el 2 ya quedaría muy lejos de la convergencia. Sería 0, 2 y estos dos para tener un conjunto de exactamente 4 elementos. Si hago sucesiones como estas, pues el 2 ya queda lejos de esta sucesión convergente. Entonces, para este punto 0, 2, ¿no? Para cualquier n mayor o igual que 3, la función, la función no permite elegir una sucesión convergente que vaya a dar a los términos correspondientes, el Bn en el correspondiente an que hemos construido aquí abajo con ayuda de la sucesión de los 1 entre n. Entonces la función inducida no sería 2 sequence covering, ¿no? Aunque la función base sí lo es. Pero bueno, no todo está perdido. Lo que sí puede hacerse es que si la función fuera, aquí hay un error, es 2 sequence covering, entonces la función es 2 sequence covering, ¿no? Eh, la idea sería muy parecida a la de pensar en funciones suprayectivas. Sería, bueno, aquí tienes la función f, tienes tus espacios x y y, elige un punto aquí, piénsalo como singular en el fn del y, ¿no? Si tú tomas una sucesión convergente, estos serían yns, tendríamos que los singulares de los yns convergen al singular de y, esto aquí estoy abusando un poco de la notación. Aquí debería de haber puesto fyks, siempre porque la fn ya lo estoy usando la n para el fn. Entonces la sucesión de yks convergen al y. Y entonces como la inducida es sequence covering, si yo tomo a un punto x en la preimagen, tendría yo que el singular estaría en la preimagen del singular del y. Entonces podría encontrar una sucesión convergente y esto sería en el fn de x, ¿no? Estos se llamarían AKs que pertenecen al fn de x, de modo que bajo la función inducida va a dar al singular del yk. Bueno, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Pues elegir uno en cada uno de estos, y lo que vamos a conseguir con eso es tener una sucesión convergente al punto X, ¿no? Se llaman XK, cada uno vive en el correspondiente AK. Y la sucesión converge y la imagen de cada uno de ellos pues va a dar al correspondiente YK, por lo tanto pues tendríamos que la función, sería una función 2 sequence covering.
hay algunas, bueno, para el 2 sí se vale el que la función ser 2 sequence covering, la inducida sea 2 sequence covering. En el ejemplo se usa que sea mayor o igual que 3, pero se vale para el 2, sí se vale, digamos, la implicación de F a las inducidas. Y para el caso n mayor o igual que 3, bajo las condiciones de tener un espacio primero numerable, el contradominio no tener al menos 2 puntos que no sean aislados, el hiperespacio sea secuencial y la función sea 2 sequence covering, entonces F resulta ser un homeomorfismo. Entonces ya con estas condiciones, pues llegamos a algo, a clase de funciones pues, más grande que podríamos considerar, ¿no? Que es la de los homeomorfismos, o la más pequeña, en el sentido de la inclusión. Hay unas formas débiles, unas formas más débiles acerca de la función 2 sequence covering, que se llama 1 sequence covering. Y es que para cada, voy a ir haciendo el dibujo, para cada punto y en y, cada punto y en y. Una pregunta. Sí. Esas funciones, ¿hay una implicación con las abiertas? ¿O en ciertos Sí, contextos es la misma? sí hay una implicación con las abiertas. Bajo ciertas condiciones, 2 sequence covering, es equivalente a abiertas. Y esto, pues en especial en espacios métricos se cumple. Pero con condiciones menores, de primero numerable podría darse con las abiertas. Ok, gracias. Ok, bien. La forma débil, un sequence covering, es si para cada y que viva en el contradominio, pensando que la función va de x en y, puedo encontrar entre los puntos que están en su preimagen, yo puedo encontrar uno en particular que lo distingo como x en la preimagen, de modo que cuando yo tome una sucesión por acá convergente, debe ser YK, que todos estos debe de haber estado cas. Puedo encontrar aquí una sucesión convergente de XK, XK, de modo que pues, bajo la función el XK va a dar al YK y la sucesión converge al X que encontramos. En este caso, sí se da la equivalencia entre las condiciones de ser uno sequence covering para la función y para la función inducida. Para que si la función inducida es uno sequence covering, la función lo sea, son las mismas ideas que hice para 2 sequence covering, entonces nada más sería, la idea sería presentar cómo podríamos probar que si la función es 1 sequence covering, la función inducida también lo sea, ¿no? Entonces, como siempre, pues voy a pensar, bueno, como hasta ahora más bien, voy a pensar nada más en la función entre los espacios y aquí voy a pensar los elementos del hiperespacio. Entonces, pues tomo un elemento aquí que le llamo B en el Fn, del Y. Y por ser F1 sequence covering, existe ese punto distinguido en la preimagen de cada uno de ellos. Entonces elijo a estos tres, ¿no? Estos tres que cumplen el hecho de que F sea 1 sequence covering. Entonces ahora lo que viene es elegir una sucesión convergente aquí hacia el B, ¿no? Y como dijimos hace rato, pues podría estar formada
voy a pensar que este es el B1, ¿no? 2 puntos ahí que se le están acercando. Este sería, podríamos pensar en el B2 y podríamos continuar aquí con más puntos y este sería el B3. Y bueno, la sucesión ahí continúa y va convergiendo hacia el punto B. Con la idea dada al inicio, con la idea dada al inicio, uno podría separar las sucesiones convergentes, ¿no? Los elementos de la sucesión convergente, más bien en partes, de modo que esto vaya convergiendo a cada uno de los singulares. Y ahora, pues eso me determina una sucesión convergente hacia el punto azul, ¿no? Podríamos empezar en el primer elemento, recorrer el segundo, lo voy a hacer así, recorrer el tercero, después recorrer todo el cuarto y así seguir avanzando hasta conseguir una sucesión convergente al punto azul. Entonces sería empezar en el primero, recorrer todo el segundo, pasar al tercero y sigo recorriendo la sucesión y eso me va a converger a este. Entonces, repito, sería recorrer. Entonces, ya que hice eso, pues obtengo sucesiones convergentes al azul, ¿no? A cada uno de los azules y entonces acá me va a permitir construir la sucesión convergente en la que ando buscando, ¿no? Este sería el punto que va a dar a este primero, ¿no? Y después, pues, busco el que va a dar al segundo. En el tercero había 3, ¿no? De este lado, entonces aquí habría 3 y así continúo, ¿no? Con esa misma idea para cada una de las sucesiones, ¿no? La primera igual, aquí tenía un punto, después venían 3 en la segunda sucesión, después venía 1 en el tercer término, perdón, de la sucesión, y bueno, así continúo. Así continúo, ¿no? Aquí habría esa convergencia. Repito lo mismo para el último, ¿no? Aquí habría un punto, debería de haber sido rojo, un punto rojo, después habría otro que sería y otros 2 verdes y continúo. Y lo único que tendría que hacer es pues considerar a los elementos que serían juntarlos que conforme los fuimos construyendo, ¿no? Por ejemplo, el primer elemento constaría de estos 3 que estoy tratando de encerrar. Ese sería el A1 y bajo la función pues va a dar al B1. Y bueno, voy a encerrar el B3, voy a tratar de encerrarlo al B3 y iría a dar, perdón, este sería el A3, que iría a dar al B3 que sería el verde y así continúo. Entonces, aquí estoy como descomponiendo un poco las sucesiones para poder construirlas acá y volverlas a armar, ¿no? Para obtener una sucesión convergente en el enésimo producto simétrico hacia el elemento moradito del enésimo producto simétrico que se construyó a partir de los puntos distinguidos en las preimágenes de estos puntos azules. Entonces, en este caso, el hecho de que la F sea 1 sequence covering sí implica que la inducida también lo sea. Y también tiene una relación para algunos espacios, no para todos, en particular para espacios Hausdorff no necesariamente, pero el hecho de que sea 1 sequence covering, hay una familia de funciones que se llama casi abiertas. Casi abiertas. Todas las funciones abiertas son casi abiertas. Aquí esto pues se vale para espacios métricos. De hecho, un poquito menos, pero bueno, en espacios métricos sí, por lo tanto para continuos pues se pierde un poquito como el interés en esto si uno lo hace para casi abiertas. Otra clase de funciones
que va en este mismo sentido sería las que se llaman sequence covering, ¿no? Y en esta nada más lo único que se pide es que si tú eliges para cada sucesión que tú elijas aquí convergente de Y a YN, pues que haya una por acá, otra vez ahí debería de ser, aquí debería de ser un K, haya una por acá, no necesariamente a un punto dado, nada más lo único que se pide es que bajo la función f cada uno vaya a dar al respectivo, ¿no? Bajo la función f vaya a dar al respectivo punto yk. Entonces el xk va al yk y por lo tanto el x iría a dar al y porque tenemos una función continua. Con respecto a pues con las mismas ideas del caso anterior, pues se puede ver que sequence covering, la inducida es equivalente a que la función base sea sequence covering. Y entonces, bueno, con eso completaríamos el estudio de estas funciones en el enésimo producto simétrico. Y de la mera definición, pues se puede ver que 2 sequence covering implica sequence covering y sequence covering, 1 sequence covering implica sequence covering. Y aquí, pues, se puede mencionar que igual en algunos casos, esta es equivalente a las funciones cociente. Igual, al menos en espacios métricos, eso es cierto. Entonces tendríamos relación con una función que es una forma débil de las funciones abiertas, porque toda función abierta es cociente, también toda función cerrada es una función cociente. Ok. Pero en ausencia de ser métrico, pues no necesariamente se da esta relación. Pasando a otra clase de funciones, esta que también se pierde un poquito el interés en continuos, ¿no? Pero es muy interesante en espacios Hausdorff, son tres, que se llaman S-mapping, que es que las fibras sean conjuntos separables, subespacios separables. La función va a ser compacta si las fibras son compactas. Y Lindelof, si las fibras son Lindelof. La misma pregunta. ¿Qué relación habrá entre que la función esté en alguna de estas clases con respecto a que la función inducida también lo esté? Bueno, para las funciones, para las clases de las S-mapping, que son las separables, ¿no? Entonces, pues la idea sigue más o menos el siguiente argumento. Entonces tengo aquí mi función. Si tomo un punto en el espacio Y lo pienso como un conjunto unitario, esto en el Fn del Y, pues su preimagen va a ser un conjunto separable, ¿no? Entonces, pues por aquí puedo pensar en abusando un poquito, ¿no? Este debe ser el espacio Y, este es el espacio X. Aquí estarían los puntos cuya imagen van a dar al Y. Entonces, la preimagen bajo la función, pues es un conjunto separable. Eso significa que hay un denso numerable que le voy a llamar D, así como una D que está medio cuadrada. Es un conjunto que es denso numerable, perdón, para este subespacio. Entonces lo único que tendríamos que hacer, ¿no? Sería, voy a poner otro nombre, lo voy a llamar N, sería unir este D y este ya sería un subconjunto de la fibra del Y, que es numerable y también resulta ser un conjunto denso, ¿no? Entonces, pues tendríamos ya que la fibra del Y pues es un conjunto, un subespacio separable por contener un conjunto denso numerable. Entonces, subimos al hiperespacio
con la función inducida y después con la función unión, pues bajamos al espacio para poder encontrar el subespacio que sea denso numerable. Eso para probar que si la inducida es ese mapping, la función también sea una función ese mapping, ¿no? Una función separable. Para ver la otra implicación, se pueden seguir ideas como la de uno sequence covering, ¿no? Que es, bueno, ya tengo mi espacio, mi función entre los espacios X y Y. Voy a tomar un punto en el enésimo producto simétrico, que sería tomar una cantidad de almacén de elementos. Aquí sería un B en el Fn del Y. Y entonces para cada uno de estos puntos, pues pensar en que su fibra contiene un conjunto denso numerable. Aquí adentro está el conjunto denso numerable. Aquí. Y entonces, pues para encontrar el conjunto denso numerable en la fibra de pues lo que se tendría que hacer es pues elegir un punto en cada uno de esos conjuntos denso numerable. Y eso me daría un conjunto denso numerable en la preimagen bajo la función inducida del, del punto, del punto B del enésimo producto simétrico, que es tomar un punto en cada uno de los densos numerables. Eso es numerable y es denso. Entonces, pues la función inducida resulta ser ese mapping. Y con respecto a que la función sea compacta, que la inducida sea compacta, que la función sea compacta y Lindelof tienen la misma, se puede hacer la demostración de una manera paralela. Entonces ahora, pues voy a pensar que el segundo producto simétrico, ahora lo voy a pensar, que contiene vamos a pensar que contiene, este es el F2 del X, donde aquí estoy pensando que está el X metido en el F2 como el F1 del X, ¿no? Entonces aquí tengo mi función. Cuando elija un punto Y de este lado, puedo pensar otra vez en que el singular del Y, eso no se ve bien, singular del Y, pues es un elemento del Fn del Y, y entonces bajo la función inducida de este lado, la fibra, lo voy a pensar así, pensando en que esto de aquí es la parte que se intersecta con el F1, ¿no? Lo demás está como por fuera del F1, es un subconjunto compacto. Entonces lo que se puede hacer es intersectar al F1 del X con la fibra bajo la función inducida del singular Y, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Esto es un subconjunto cerrado de un subespacio compacto, por lo tanto es compacto, y además pues resulta ser el conjunto de singulares del conjunto f a la menos 1, f a la menos 1 del y, por lo tanto f a la menos 1 del y es compacto. Lo mismo pasa para Lindelof, que se hereda para subespacios cerrados, ¿no? Y entonces pues tendríamos que si la preimagen del singular y con la función inducida es Lindelof, al intersectarlo con el F1 tendríamos un subespacio cerrado de un espacio Lindelof, por lo tanto sería Lindelof, ¿no? Y estos puntos de aquí pues son los singulares del F1 del Y, por lo tanto la función sería compacta o Lindelof respectivamente según lo sea la función. Y para la otra implicación de Lindelof, pues no sabemos, pero para compacidad, para la compacidad sí. Y bueno, la idea es pues muy parecida a lo que ya, se ha venido presentando, es pues tomar un elemento aquí, B en el Fn del contradominio que se llama Y, este es Y, este es X, aquí tengo AF, uy,
Y entonces sabemos que la preimagen de cada uno de estos puntos sería un subespacio compacto, ¿no? Y entonces si hacemos el producto de estos, le voy a llamar A1, que sería la preimagen de, bueno, lo voy a escribir así, sin esto. Voy a pensar aquí que este es el Y1, este es el Y2, este es el Y3. Podemos pensar en el producto de las fibras. Este es un espacio, este es un espacio compacto, este es una I. Y podemos mandarlo hacia, con una función continua hacia la fibra de simplemente pues esto va así, sin las llaves. Simplemente a cada elemento de aquí sería pues este, tener un elemento en cada uno de estos, mandarlo aquí simplemente cambiar la eneada por un conjunto de a lo más n puntos, viviría aquí. Es una función continua, este espacio es compacto, el producto de compactos es compacto, no pasa para Lindelof y la función sería continua. Su imagen sería este conjunto de acá. Por lo tanto, la imagen continua de un espacio compacto pues sería compacta, es decir, la fibra del punto B sería un subespacio compacto del enésimo producto simétrico. Es decir, la función inducida es una función compacta si la función base es compacta. Esto también se pierde un poco de interés en continuos porque pues ya las preimágenes son conjuntos cerrados y los continuos son compactos, los hiperespacios también resultan ser compactos, entonces pues como que ya ahí se pierde un poco como el interés de hacerlo, de hacer este tipo de funciones en hiperespacios de continuos. Bueno, con eso concluyo lo que les quería contar. Eso lo escribimos Yola y yo en un artículo que se llama Funciones inducidas en productos simétricos de espacios Hausdorff y está aceptado en la revista Matemática Eslovaca. Estamos esperando que nos lo publiquen pronto. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, los escucho. David, los ejemplos son muy feos. Los ejemplos, sí, un poquito, un poquito, Sí. poquito. No tanto, tienen que ver con el espacio, este espacio que se llama espacio de Arens y Ajá, sí. el abanico, no, el abanico secuencial, sí, el abanico secuencial de omega espinas, que son espacios, Ok. Frechet y espacios secuenciales que no, bueno, el Arens es secuencial, pero no Frechet, y el abanico secuencial es Frechet, este, que no es primero enumerable, ¿no? Con ayuda de eso salen algunos ejemplos. Uno de ellos es el que existe una función que va, es una función cerrada y por lo tanto es pseudoabierta, cociente, también resulta pseudoabierta, donde la función inducida no es cociente, no cociente. Entonces, esto también responde a una pregunta de un artículo de Sergio Macías, donde pregunta si ser imagen cerrada es una propiedad de los espacios que se induce a los enésimos productos simétricos. La respuesta es que no. Tenemos una función que es un espacio que es la imagen cerrada de un espacio metrizable. Este va a resultar ser metrizable. Por lo tanto, el enésimo producto simétrico, aquí debería de ser enésimo producto simétrico, Fn.
aquí también, FN. No preserva esa de ser imagen cerrada del enésimo producto simétrico. Bueno, son feos en relación a lo que pues manejamos en teoría de continuos. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues agradecemos su participación, su presencia. Gracias por haberme escuchado. La siguiente sesión del seminario será el siguiente martes 8 de marzo. Entonces por ahí les estaré enviando por las vías de comunicación usuales la información del resumen y el título y la ponente o ponente que tendremos en esa ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos.